presenta Clínica Hacter. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir hablando sobre el dolor de espalda y vamos a continuar hablando, como habíamos dicho días pasados, sobre las protrusiones discales. Las protrusiones discales hacen referencia a que el disco comienza a desplazarse de su lugar natural, de su hábitat natural, fundamentalmente hacia atrás y fundamentalmente hacia la derecha o hacia la izquierda, no tanto en la parte central posterior, sino más bien derecha o izquierda posterior, que son las zonas más débiles del disco. Entonces el disco, por distintas situaciones, por el propio paso de los años, por determinadas posturas, por determinado tipo de trabajo o por lo que fuese, puede comenzar a empujar hacia atrás y hacia la derecha o hacia atrás y hacia la izquierda. Y en un momento, fundamentalmente, todo esto comienza con el núcleo del disco que está en la parte central, que comienza a empujar. Puede pasar que esa masa desplazada, ese núcleo desplazado empiece a contactarse con el anillo fibroso externo, ese anillo que engloba, que protege el disco propiamente dicho, y al contactarse el núcleo o empujar hacia allí el núcleo, parte del material discal, comienza a producir dolor porque el anillo fibroso externo tiene fibras nerviosas, entonces al empujarlas, a irritarlas o a inflamarlas, va a producir dolor de ese anillo fibroso externo y entonces comienzan los dolores de la espalda, porque estamos produciendo una invasión de ese anillo fibroso. Ahora, cuando el material discal, empezando por el núcleo, empuja ese material discal un poco más, el anillo fibroso que protege el disco no solamente lo va a contener, sino que va a empezar a protruir, lo estás empujando, estás formando un globito. Ese globito sin rotura del anillo fibroso es lo que conocemos básicamente por protrusión. Y lógicamente, si ya nos dolía el toque del núcleo en el anillo fibroso, va a doler quizás un poco más cuando protruye, cuando se forma un globo. No solamente porque el material discal está fundamentalmente el núcleo tocando, empujando el anillo fibroso, sino porque aparte, al producirse ese globito, vamos a estar irritando las raíces nerviosas que pasan a ambos lados de los neuroforámenes, ¿no? O sea, nosotros tenemos la columna vertebral y a ambos lados tenemos los neuroforámenes. A ambos lados de las vértebras y la columna vertebral en general tenemos los neuroforámenes por donde pasan las raíces raquídeas que nacen de la médula. La médula es ese cordón nervioso que nace del cerebro. Así como el cráneo protege, engloba el cerebro, así la columna protege, engloba la médula, ese cordón que nace de la base del cráneo. Y de esa médula espinal nacen todo a lo largo de la misma raíces raquídeas que salen por esos agujeros y que nos inervan prácticamente todo el organismo. Ahora, cuando nosotros tenemos una protrusión, o sea, un globito a ese nivel que no debería estar, lógicamente vamos a tener una factible irritación e inflamación de las raíces raquídeas. Entonces, vamos a tener dolor no solamente ahí localizado, por ejemplo, en la parte baja de la espalda, que es un lugar común de dolor de espalda, sino que si estamos tocando las raíces raquídeas que son del ciático, entonces vamos a tener lo que llamamos la ciática, un dolor causado por las raíces del nervio ciático que están fundamentalmente en la parte baja de la espalda. Es decir, esa protrusión que de repente per se no era gran cosa, al estar en contacto con las raíces raquídeas nos va a complicar la situación con dolor local y a distancia. Ahora, si esa protrusión sigue empujando y se empieza a romper el anillo fibroso, porque hasta ahora teníamos que el material discal salía, empujaba de su hábitat natural, pero no rompía el anillo fibroso externo. Si rompe el anillo fibroso externo, pasamos de la protrusión a la famosa hernia discal. La diferencia básicamente, podríamos hablar de algún otro concepto, y esquemáticamente para que usted, señora, me pueda entender la diferencia radical y fundamental entre una protrusión discal y una hernia discal, es que en la hernia discal el anillo fibroso externo se rompe. Entonces, si se rompe el anillo fibroso externo,
ese material discal va a comenzar a salir del disco. Antes empujaba, formaba un globito, formaba una protrusión, pero no salía. Ahora empieza a salir. Y si ya era complicado sin salir, ustedes se pueden imaginar que si sale puede llegar a ser más complicado. También digo que hemos visto muchas veces protrusiones muy grandes que complican más que una hernia chica, pero ese es otro tema. Es decir, en general, una hernia es un tema más delicado que una protrusión porque una hernia sale del material discal y ni que hablar que va a estar en contacto con esas raíces raquídeas y ni que hablar que puede ser más complicado el tratamiento. También es interesante destacar, dentro del punto de vista didáctico, que hay distintos tipos de hernias discales. La hernia discal contenida, la hernia discal extruida, la hernia discal migrada, distintos aspectos de lo mismo. Pero esas variantes las vamos a ir desarrollando en la próxima. Lo que sí tenemos que saber que una vez que la protrusión empuja, una vez que el anillo fibroso externo se rompe, va a salir el material discal. Y ahí pasamos del capítulo de las protrusiones a las hernias discales. Y dentro de las hernias discales hay distintos tipos de hernias que vamos a desarrollar con mucho gusto y vamos a ver qué tratamiento le hacemos para ayudar a las personas. Muchas gracias.